Me llamo Elisa González, y esta historia no se la estoy contando a un periodista ni a la policía. La estoy contando porque siento que si no la digo en voz alta, si no la dejo salir, me va a podrir por dentro. Todo comenzó el 27 de marzo del año pasado, cuando mi primo Ángel desapareció. Ángel y yo crecimos como hermanos en Tequisistlán, un pueblo seco, lleno de mezquites, con caminos de polvo rojo y noches más oscuras que cualquier pecado. Éramos inseparables de niños, y aunque la vida nos llevó por distintos caminos, yo estudié enfermería en Salina Cruz, y él se quedó en el pueblo ayudando a su papá con la parcela. Nunca dejamos de hablarnos. Ángel era noble, callado, trabajador. Si alguien me hubiera dicho que él terminaría desaparecido, no lo habría creído, pero así fue. La última vez que lo vi fue afuera del tianguis de los martes, justo frente al puesto de Don Inés, el que vende mole y dulces de tamarindo. Me dijo que había visto pasar por la madrugada una camioneta sin placas, de esas de redilas, con los vidrios polarizados, y que le pareció que bajaban gente en la loma de San Juan, sin encender las luces. Yo creo que andan levantando gente, prima, me dijo, en voz baja, como quien confiesa algo prohibido. Pero nadie dice nada, y si lo dicen, lo callan después. No lo volví a ver. La desaparición de Ángel no fue noticia para nadie. En el pueblo, la gente desaparece y la tierra se los traga. Algunos dicen que se van a Estados Unidos, otros que se los lleva la mafia, y los más viejos murmuran que es mejor no hacer preguntas si uno quiere envejecer tranquilo. Yo no podía quedarme callada. Fui al Ministerio Público de Santo Domingo Tehuantepec, pero el agente que me atendió ni siquiera se molestó en llenar bien el formulario. Me dijo que Ángel seguramente se fue con alguna novia o se unió a alguna cosa rara, sus palabras, y que mejor me regresara a mi casa, que en esos asuntos era mejor no rascarle. Así, con esa frialdad, como si mi primo no valiera nada. Fue entonces que decidí pegar carteles. Tomé una foto de él, la que le tomamos en la boda de mi hermana, donde traía la camisa blanca y la sonrisa chueca, y empecé a pegarla por todo Tequisistlán, en la iglesia, en la primaria, en la clínica del IMSS, y también frente a mi casa. Y ahí fue donde todo cambió. La noche del 5 de abril, tocaron a la puerta de mi casa. Eran como las 10, ya me había bañado y estaba en pantuflas viendo la novela. Toques secos, como los de un oficial. Me asomé por la ventana y vi una camioneta negra estacionada justo frente a mi portón, sin placas, solo vi los faros encendidos. ¿Quién es?, pregunté, sin abrir. Elisa, ¿verdad?, dijo una voz de hombre, grave, sin acento. ¿Quién pregunta? Solo te queremos decir algo. Abre, por favor. No abrí. El silencio que siguió me dejó helada. Vi que se bajaron dos hombres con pasamontañas. Uno tenía una lámpara, el otro traía algo que parecía un bate. Apuntaron directo hacia la puerta. Baja los carteles, no sigas preguntando por nadie, o tú vas a ser la próxima. Uno de ellos golpeó el portón con el bate. Fue un golpe seco, metálico, que resonó por toda la calle. Luego se subieron a la camioneta y se fueron sin más. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Los carteles los arranqué al día siguiente, no por miedo, al menos eso me dije, sino porque entendí que en ese pueblo no se podía confiar en nadie. Nadie dijo nada, nadie me preguntó qué había pasado, aunque sé que varios vieron la camioneta. Pero el silencio se ha convertido en la única religión de Tequisistlán. No me rendí, solo me moví con más cuidado. Me puse a investigar por mi cuenta. Me fui a hablar con don Evaristo, que vive por el Rancho Viejo. Es un anciano medio ciego que dice haber visto cómo dos muchachos fueron subidos a la fuerza en una camioneta sin placas a principios de marzo. Los tiraron como costales, muchacha, me dijo, masticando su tabaco. No hacían ni ruido. Uno de ellos llevaba la camisa abierta, llena de sangre. Eso no se te olvida. Le pedí que me dijera a dónde se dirigía la camioneta, pero solo señaló hacia el monte, por el camino viejo a San Pedro Huilotepec. Un camino de terracería lleno de curvas, rodeado de mezquites, donde ni las patrullas se asoman. Esperé a que pasaran algunos días. Compré una grabadora, una linterna potente, y me armé con valor. Le dije a mi tía que iría a Salina Cruz por insumos médicos. Mentí. Me fui sola, en mi carro viejo, al anochecer del 19 de abril.
por el camino que don Evaristo me había señalado. Estuve esperando casi 2 horas en la oscuridad. Solo se oía el chirriar de los insectos, el viento seco y alguna lechuza perdida. Casi me iba cuando escuché el sonido de llantas en la gravilla. Era una camioneta de redilas sin placas, tal como la describieron. Apagué las luces y me agaché en el asiento. Grabé todo con mi celular. La camioneta se detuvo unos metros delante de mí. Vi que 3 hombres bajaron, todos con pasamontañas. Sacaron a alguien de la parte trasera, una persona con una bolsa en la cabeza. Lo tiraron al suelo como si fuera un perro muerto. Luego lo arrastraron hacia el monte, por un sendero que no conocía. Quise bajarme, seguirlos, pero no pude moverme. El cuerpo no me obedecía, solo pude quedarme viendo y grabando. Esa noche no regresé a mi casa, dormí en el coche, lejos de todo. Al amanecer, regresé a Tequisistlán. Fui a la casa de una amiga que trabaja en el centro de salud y le conté todo. Le mostré el video. Esto no lo puedes llevar a la policía, me dijo, asustada. Te van a desaparecer a ti también. Decidí entonces subir el video a redes sociales. Le pedí a un amigo de Oaxaca que lo hiciera desde su cuenta. Usamos un seudónimo. En menos de 24 horas ya tenía miles de vistas. Esa misma tarde, cuando regresé a mi casa, encontré la puerta abierta. No forzada, solo abierta. Adentro, todo estaba revuelto. No se llevaron nada, pero sí dejaron algo. Sobre mi cama había una foto mía, impresa, en blanco y negro. En la esquina, con letras negras escritas con plumón, decía: no se vuelve a hablar de esto. Me fui del pueblo esa noche. No recogí ropa, no me despedí de nadie. Manejé hasta Juchitán, donde una amiga me recibió por unos días. Desde entonces, vivo lejos de Tequisistlán. No he vuelto. Pero eso no significa que olvide. A los pocos días de que se viralizó el video, la cuenta fue dada de baja, y todos los que lo compartieron comenzaron a recibir mensajes anónimos. Algunos los borraron por miedo, otros simplemente desaparecieron de redes. Yo aún tengo la grabación, nunca la entregué a ninguna autoridad. ¿Para qué? En Oaxaca la justicia es selectiva, no es una justicia ciega, tiene vista perfecta, y sabe muy bien a quién mirar y a quién ignorar. Mi primo Ángel sigue sin aparecer. Su madre ya ni reza, solo se sienta afuera de su casa con la mirada perdida, como si el alma se le hubiera ido junto con él. Yo no puedo regresar, pero si alguien más ve esas camionetas en la noche, por los caminos de terracería de Tequisistlán, ya sabrá que no son fantasmas, ni leyendas. Son hombres de carne y hueso, y lo que hacen, lo hacen con la complicidad del silencio de todos, porque hay lugares donde la tierra no devuelve lo que se lleva. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar por algo tan simple como un olor. Trabajo desde hace más de 15 años como jornalero en los campos de Tequisistlán, allá por las afueras, donde la tierra es rojiza, los mezquites crecen retorcidos y el sol cala hasta los huesos. Nunca he sido hombre de quejarse. Me levanto antes de que cante el gallo, echo tortillas al morral y me voy caminando hasta el terreno donde toca trabajar ese día. Lo mío es la siembra y la cosecha. Nada más. Hace como 3 semanas, nos tocó una parcela que llevaba años sin usarse. El dueño, don Apolonio, un señor ya viejo que vive en el pueblo, nos dijo que la tierra seguía buena, aunque había estado abandonada por mucho tiempo. Pagaba bien, así que ni preguntamos. Éramos 5 hombres trabajando: Margarito, Silvestre, los hermanos Diego y Checo, y yo. El primer día limpiamos el terreno de maleza. No pasó nada fuera de lo común, salvo que Checo se quejó de que el lugar olía raro, como a cal mojada, dijo. Pensamos que tal vez alguien había usado el terreno como basurero y nos tocó limpiarlo, pero no encontramos basura, solo tierra, ramas y polvo, nada más. Al segundo día, Margarito encontró algo. Estaba desenterrando una raíz gruesa, cuando su azadón topó con algo duro. No era piedra, era metal. Llamó a Diego y entre los dos cavaron hasta que apareció la tapa oxidada de lo que parecía ser un pozo, o algo parecido, redondo, de concreto, con una tapadera de lámina gruesa. Estaba cubierta con tierra removida y tenía costras blancas como sal pegadas en las orillas. «Esto tiene cal viva», dijo Diego, arrugando la nariz. Lo usaban para tapar animales muertos o cosas peores. Nos quedamos mirando el pozo sin decir nada. Checo escupió al suelo. «¿Y si enterraron a alguien aquí?» «No digas babosadas», le cortó Silvestre.
De todos modos, eso no nos toca a nosotros. Pero sí nos tocó. Porque cuando fuimos a avisarle a don Apolonio, se quedó callado un buen rato. Luego dijo con voz baja, casi temblando: «Tápelo otra vez, no se metan en eso. Háganse como que no lo vieron». No insistió más. Nos pagó el día completo y nos dijo que descansáramos al siguiente. Pero esa misma noche, pasaron cosas raras. A Diego le rompieron las llantas de su motoneta. A Silvestre le aventaron una piedra al techo de lámina de su casa a eso de las 2 de la madrugada. Y a mí, me marcaron por teléfono, de un número desconocido. Solo dijeron una frase: «No se acerquen más al pozo». No pregunté cómo consiguieron mi número, solo apagué el celular y recé. A los 2 días, regresamos al terreno. Dijimos que íbamos a seguir limpiando para no levantar sospechas, pero en realidad, queríamos ver si lo del pozo era lo que creíamos. Diego llevó una cámara vieja, de esas con flash. Levantamos la tapa con una barreta, con mucho cuidado. Y sí, ahí estaba. El agujero profundo, oscuro, con el olor a cal viva impregnado hasta en la nariz. Checo bajó una linterna amarrada a un mecate. No vimos gran cosa, solo tierra removida, como si alguien hubiera escarbado no hace mucho. Y entonces escuchamos los motores. 3 camionetas blancas entraron al terreno, sin placas. Bajaron unos hombres vestidos de civil, pero con armas largas colgando de los hombros. No eran militares, no hablaban fuerte, no hacían gestos, solo nos rodearon como si ya supieran exactamente lo que estábamos haciendo. Uno de ellos se nos acercó, sin levantar la voz. Les dijeron que no se acercaran más. «No queremos verlos aquí. Este terreno ya no existe para ustedes». Nadie se movió. Nadie dijo nada. El que habló se acercó a Diego y le quitó la cámara con un solo movimiento. Ni tiempo le dio de reaccionar. Y si alguien más pregunta, digan que no encontraron nada. ¿Quedó claro? Asentimos. El hombre sonrió apenas, pero no era una sonrisa real. Nos dejaron ir. Nadie nos golpeó, ni nos retuvieron. Pero mientras caminábamos de regreso al pueblo, cada paso se sentía como una cuenta regresiva. Esa noche, Diego se fue del pueblo con su hermano. Ni se despidieron, solo dejaron la casa cerrada y desaparecieron. Desde entonces, nadie se acerca al terreno. Nadie. Y no es porque haya aparecido algo más, es porque no necesitamos verlo para saber lo que pasa ahí. La tierra lo sabe, la cal lo cubre, pero hay algo en el aire, en los pájaros que no cantan cerca, en los perros que no se acercan a esa cerca oxidada. Una semana después, vi pasar otra vez las camionetas. Traían costales, muchos. Los bajaron en la madrugada, nadie más los vio, pero yo los vi. Ya no volví a ese campo. No he contado esto a nadie, al menos no con tantos detalles. Aquí, la gente entiende lo que no se dice, pero hay cosas que no deberían quedar enterradas, por más cal que les echen encima. A veces me despierto en la madrugada, sudando frío, con la imagen del pozo en la cabeza. No porque crea que algo va a salir de él, sino porque sé exactamente lo que enterraron ahí. Y lo peor de todo es saber que nadie va a hacer nada. Porque en esta tierra, cuando la muerte se organiza, lo único que queda es callar. Nunca me ha gustado mucho hablar de esto, no porque no pueda, sino porque no quiero volver a sentir lo que sentí esa noche. Si hoy lo hago es porque algo en mí necesita que alguien más sepa cómo funciona de verdad este pueblo. Y lo que pasa cuando molestas a la gente equivocada. Era el 18 de julio, día del Santo Patrón. Y como cada año, el centro de Tequisistlán estaba reventando de gente. Las calles estaban adornadas con papel picado de colores. Había puestos de elotes, tacos, nieves de leche quemada y hasta unos juegos mecánicos viejos que traían desde hace años. Todo era fiesta. En el kiosco había banda en vivo y la iglesia retumbaba de cohetones a cada rato. Yo andaba con mis amigos de siempre, Beto, Chema, El Güero y Marianita. Teníamos todos entre 20 y 24 años, y aunque sabíamos que esa fiesta era más de señores y niños, cada año nos dábamos nuestro rol. Esta vez, Chema había conseguido varias botellas de mezcal que, según él, venían directo del palenque, sin rebajar. Un primo suyo las vendía barato, y decían que con 2 tragos ya te traías la muerte cerquita. Nos fuimos a tomar cerca del mirador, un punto arriba del pueblo donde se ve toda la plaza iluminada. Ahí no te molesta la policía municipal, y nadie se entera si estás fumando, tomando, o hasta gritando tus verdades al aire.
Para cuando abrimos la segunda botella, yo ya no sentía las piernas. Era un mezcal turbio, espeso, que bajaba como si tragáramos gasolina. Pero no sabíamos lo que realmente era. La última cosa que recuerdo con claridad fue la risa de Marianita. Tenía una risa fuerte, de esas que parecen tronar los cerros. Después, todo se fue como en cámara lenta. El cuerpo me dolía, los oídos me zumbaban y el cielo se me venía encima. Tuve como visiones borrosas, Chema vomitando en sus tenis, Beto arrastrándose por la terracería y el güero con los ojos abiertos, pero sin decir nada. Cuando desperté, estaba en un barranco, bajo, sucio, lleno de espinas y tierra húmeda. Me ardía la cara, la cabeza me latía como si me hubieran metido un ladrillo en la frente, y tenía sangre seca en la ceja izquierda. No recordaba cómo había llegado ahí, no sabía dónde estaban los demás, no sentía mi celular ni mi cartera. Lo único que tenía eran las ganas de gritar. Al poco rato, escuché un quejido. Me arrastré como pude hasta encontrar a Beto, tirado boca abajo, con la camiseta rota y la cara llena de moretones. Tenía la nariz hinchada y uno de sus brazos colgaba raro, como si estuviera dislocado. ¿Dónde chingados estamos?, le pregunté. Apenas pudo girar la cabeza. Me dijo algo, pero no le entendí. Tenía la lengua hinchada y hablaba como si le faltara medio cerebro. Parecía más muerto que vivo. Nos tardamos casi 2 horas en subir el barranco. Lo hicimos arrastrándonos, tropezando, maldiciendo cada piedra y cada espina. Cuando llegamos arriba, ya amanecía. El pueblo estaba callado, las calles llenas de basura, confeti pisoteado y vasos de unicel tirados. Caminamos tambaleando hasta la casa de Beto. Nadie dijo nada en todo el camino, solo cruzamos miradas de terror. Ese mismo día, a mediodía, fui al centro de salud. Me atendieron como si fuera cualquier crudo más. Pero cuando la doctora me vio la lengua y los ojos, me dijo que había señales de intoxicación fuerte, posible envenenamiento por metanol. Me pidió que dijera qué había tomado. Le conté del mezcal. Se quedó callada un rato, luego dijo, sin siquiera mirarme: de casualidad era de un primo de Chema, ¿no? Me congelé. ¿Cómo sabe? La doctora solo suspiró. No eres el primero que llega así. Cada año, durante la fiesta patronal, lo mismo. Gente joven intoxicada, drogada o golpeada. Siempre hay una botella de por medio. Pero nadie dice nada, nadie investiga. Le pregunté si debía ir a la policía. No, mejor no hagas eso. No te conviene. Solo, cuídate, ¿sí? Conforme pasaron los días, fuimos enterándonos de más cosas. El güero apareció en su casa hasta el lunes. Tenía un golpe en la cabeza y no recordaba absolutamente nada. Chema estuvo internado 4 días, con vómito negro y convulsiones. Marianita desapareció por 3 días completos. Cuando volvió, no quiso hablar. Solo dijo que la habían dejado en un cuarto oscuro, con los ojos vendados, y que alguien le hablaba todo el tiempo como si quisiera convencerla de algo. Nunca quiso contar más. Todos estábamos seguros de que eso no fue un accidente. Ese mezcal estaba adulterado, y alguien lo había hecho con intención. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando Beto intentó denunciarlo. Fue al municipio, pidió hablar con un agente del Ministerio Público. Le tomaron la denuncia. Le dijeron que le avisarían cuando hubiera avances. 2 días después, la mamá de Beto recibió una llamada. Dígale a su hijo que se esté quieto, o el siguiente mezcal sí lo va a mandar con San Pedro. Nunca supimos quién llamó. El número estaba enmascarado. Beto se quedó mudo una semana completa. Tiró su celular, cerró sus redes y se fue a vivir con un tío a Salina Cruz. No volvió más. Intentamos hablar con Chema, pero ya no era el mismo. Parecía ido, perdido, como si lo hubieran desactivado por dentro. Decía que recordaba haber visto a 2 hombres con radio y camisetas negras, que hablaban entre ellos mientras él estaba en el suelo. Uno de ellos decía que estos güeyes ya estaban listos. El otro dijo que nomás los tiraran en el barranco como siempre, como siempre. Esa frase nos quedó grabada. Pasaron los meses, todo quedó en silencio. Nadie investigó nada. En el pueblo, todo siguió igual. Los puestos volvieron, la iglesia se llenó otra vez, y las autoridades dijeron que la fiesta del año pasado fue tranquila y sin incidentes graves. Yo nunca volví al mirador, nunca volví a tomar mezcal, y nunca más volví a confiar en nadie del municipio. Porque en Tequisistlán hay cosas que todos saben, pero nadie dice. Porque hay mezcal que no solo te emborracha, te duerme, te borra, te entrega. Y porque detrás de esa fiesta tan colorida, tan alegre, tan oaxaqueña,
Hay una sombra que no se ve, una que paga por el silencio, y que, si hablas de más, te entierra con los demás. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche, pero todavía cargo con el olor a humo impregnado en la nariz, como si cada bocanada de aire me devolviera al infierno. Me llamo Ismael, y crecí en un rancho mezcalero a las afueras de Tequisistlán, en Oaxaca. Una tierra dura, pero generosa, que nos enseñó desde niños a trabajar con las manos, a leer el viento y a callar cuando era necesario. Éramos una familia de productores de mezcal, no grandes, pero conocidos en la zona por la calidad de nuestro trabajo. Mis padres, mis tíos y mi abuelo habían levantado la bodega con esfuerzo, piedra sobre piedra. Nuestra marca se llamaba Fuego del Valle, y aunque nunca salimos en revistas, cada botella era una joya artesanal. Yo me encargaba del horno y de la molienda, mientras mis hermanos se repartían entre el cultivo del agave y la destilación. Todo iba bien hasta que empezaron las visitas. Al principio era un hombre solo, de botas limpias y voz calmada. Llegaba en una camioneta oscura, con vidrios polarizados y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Se presentó como alguien que cuidaba los intereses de los productores locales. Dijo que estaba ahí para ofrecernos protección, a cambio de una pequeña cuota mensual. No lo tomamos en serio. Pensamos que era un extorsionador más, uno de esos habladores que van de rancho en rancho buscando quien se asuste fácil. Mi tío Chucho lo sacó a patadas la primera vez. Era de los que no se andaban con rodeos. Aquí no entran ratas con corbata, le gritó mientras lo empujaba por la entrada de piedra. Nos reímos esa noche, entre tragos de nuestro propio mezcal, creyendo que todo quedaría en eso. Pero regresaron. Esta vez eran 3, y no venían a hablar. Yo estaba en el campo, junto al horno de piedra, sacando las piñas cocidas de agave. Mi hermano Abel me gritó desde la bodega: «Isma, hay visita». Me limpié el sudor con el brazo y caminé hacia la entrada. Ahí estaban, el mismo hombre de antes, acompañado de otros 2 más jóvenes. Uno traía una escopeta al hombro, el otro solo masticaba chicle, con una actitud que me puso los pelos de punta. «Ya les habíamos dicho que no estamos interesados», dije, sin levantar la voz. El hombre me miró fijo. «Las cosas cambiaron, muchacho. Ya no es opcional». Ese día no hubo violencia, solo amenazas envueltas en frases educadas. Nos dieron una semana para pensarlo, una semana. Mi padre reunió a la familia esa noche. Éramos 8 adultos trabajando en el rancho. Mis padres, mis 3 hermanos, mi tío Chucho, mi tía Lidia y yo. Hablamos largo y tendido. Mi madre, que siempre fue de espíritu firme, dijo que no pagaríamos. «Este rancho es nuestro, lo construimos sin ayuda. Nadie nos va a quitar ni un centavo», dijo, mirando a todos a los ojos. Todos estuvimos de acuerdo, no pagaríamos. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. No regresaron, no se escucharon disparos, ni rumores, ni nada. Hasta la madrugada del jueves. Eran cerca de las 2 cuando me desperté por el olor. Al principio pensé que era una fogata, tal vez el horno de agave encendido por error, pero pronto supe que no. Era humo de plástico, de madera húmeda, de barniz y gasolina. Corrí descalzo hasta la bodega y lo vi todo ardiendo. Las llamas salían por el techo de lámina como lenguas rabiosas. El humo negro cubría la luna. Escuché los gritos de mi hermano menor, Paco, que salía tambaleándose de entre las pencas del agave, con la cara ensangrentada. Detrás de él, una camioneta oscura se alejaba por el camino de terracería, levantando polvo. Corrí hacia la casa. Mi madre estaba en el patio, abrazando a mi padre, que sangraba del abdomen. No me acuerdo cómo llegamos al hospital, solo que manejé con las luces apagadas por miedo a que nos siguieran. Mi padre murió antes de que saliera el sol. Mi madre no hablaba, se quedó ida, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado para siempre. La policía vino por protocolo, pero no hizo nada. Dijeron que no había cuerpos dentro de la bodega, que seguramente los muchachos se habían ido por su cuenta. Mi tío Chucho, mi tía Lidia y mis hermanos mayores estaban desaparecidos. Nunca se encontraron sus restos. La tierra se tragó su historia. A las 2 semanas, una nueva bodega fue levantada en el terreno vecino, con una marca nueva, sin etiquetas, sin historia. Nadie en el pueblo quiso hablar. La gente bajaba la mirada cuando preguntábamos. Algunos se persignaban, otros simplemente cerraban la puerta. El silencio se volvió la regla.
Nos quedamos mi madre, Paco y yo. Vendimos el terreno, o más bien lo abandonamos. Nos fuimos a vivir a una casa prestada en el centro del pueblo, lejos del rancho, lejos del humo. Pero yo no pude olvidar, no pude dejarlo así. Pasé meses buscando pistas, me metí en foros, pregunté a otros productores, visité cantinas donde se hablaba más de lo que se bebía. Poco a poco, fui armando el rompecabezas. El grupo que había llegado a nuestro rancho tenía vínculos con una célula criminal que controlaba la distribución de mezcal clandestino en la región. Estaban uniformizando el negocio, obligando a productores artesanales a entregar sus bodegas o trabajar para ellos. Los que se negaban, desaparecían. Un día encontré una nota pegada en la puerta de nuestra vieja casa. No tenía remitente. Solo decía: ya estuvo, Ismael, no sigas escarbando. Me mudé esa misma noche, pero no dejé de buscar. Lo que me salvó fue que hablé. Fui con una periodista de Oaxaca, que había cubierto casos similares en la Sierra Sur. Le conté todo, con nombres, fechas, lugares. Le mostré fotos, mensajes, grabaciones, no porque creyera que eso les haría justicia a los míos, sino porque quería que al menos una parte de lo que pasó quedara escrita, que alguien supiera lo que hicieron. La nota salió a los 3 meses, camuflada en una columna pequeña, como si no quisieran que nadie la notara. A los pocos días, la periodista desapareció. Nadie la volvió a ver. Yo no soy héroe, no busco venganza. Solo quería decir la verdad, y con eso, vivo. Ahora tengo un taller de carpintería en Salina Cruz. Nadie sabe quién soy en realidad. Cambié mi nombre, mi número, mi cara. A veces me miro al espejo y no me reconozco, pero respiro. Camino, estoy vivo, y en cada trago de mezcal que pruebo, me acuerdo de mi padre diciendo: no cualquiera le habla a la tierra, hay que merecer su voz. Mi tierra habló con fuego, y aún arde. Me llamo Elías Santiago, y llevo más de 40 años viviendo en Tequisistlán, un pueblo caliente y seco del sur de Oaxaca. Aquí las cosas no cambian mucho. Las calles empedradas, la iglesia blanca que domina la plaza, los días largos de sol aplastante, y el río, siempre el maldito río, cruzando como una víbora muda, separando el pueblo en 2 mitades que se ignoran. Toda mi vida me he ganado el pan pescando. Conozco cada curva del río, cada remanso, y cada punto donde se juntan las mojarras o los bagres. Pero una mañana de mayo, mientras revisaba las redes cerca del puente viejo, vi algo que me heló los huesos. Entre ramas y bolsas, flotaban unos huesos humanos. No me refiero a una osamenta cualquiera, no. Era un torso, todavía con restos de carne, y un brazo completo, con la mano en posición como si aún supiera que había muerto con miedo. No grité. Ya estoy viejo. He visto muertos antes. Lo que hice fue sacar los restos con el gancho, envolverlos en la lona de mi lancha, y llevarlos directo a la comandancia. No soy tonto, sabía que era cosa seria. No nos toca a nosotros, don Elías, me dijo el comandante Reyes, un cabrón más joven que yo por 20 años, sentado con las botas sobre el escritorio. Eso es competencia del Estado, seguro es un muertito de los que avientan en la sierra, por acá pasan muchos. Pero esto no está bien, le dije, no es un animal, es un cristiano. Él me miró con ojos huecos, me ofreció una coca bien fría y luego me dijo, bajando la voz: mejor no se meta, don. Ya bastante vive tranquilo, ¿no? Siga pescando, no es su bronca. Yo salí de ahí sabiendo 2 cosas. Una, que a ese muerto lo estaban cubriendo, y 2, que ya me había metido en algo que olía más feo que los restos del río. Esa noche no pude dormir bien. Afuera, los grillos callaban de vez en cuando, como si algo caminara por las calles en silencio. No soy paranoico, pero sí desconfiado. Tengo un perro que me cuida, Rufino, un criollo fuerte y leal. Él también se puso raro esa noche, rascando la puerta trasera, gruñendo bajito. Algo lo inquietaba. 3 días después, lo encontré muerto en el patio, sin señales de pelea, nada, solo el cuerpo tirado junto a su plato, los ojos abiertos, y espuma seca en el hocico. Envenenado. No tuve que pensarlo mucho. Fue un aviso. Yo no me meto con nadie, nunca hablo de política, no ando de curioso, ni tengo enemigos, pero hablar de ese cuerpo, eso fue suficiente. Me estaban diciendo, cállate, y lo entendí. Pero ya había algo dentro de mí que no me dejaba soltar el tema. El río, desde ese día, empezó a cambiar.
Ya no era solo agua y peces, era un corredor oscuro que guardaba secretos. En las mañanas, cuando salía a remar, sentía que me observaban desde las orillas, entre los cañaverales. Una lancha me seguía una vez, sin luces. No me acerqué. Remé rápido y me regresé a casa sin voltear. Intenté olvidarlo, dejar pasar los días, hasta que empecé a hablar con otros pescadores. Ninguno quiso decirme nada. Todos sabían algo, pero nadie hablaba. Me evitaban. En la cooperativa ya ni me saludaban. Uno que siempre fue mi amigo, Chucho, me dio una pista antes de alejarse de mí para siempre. Ya déjalo, Elías, tú todavía estás vivo, quédate así. Eso me dolió más que el veneno de Rufino. Pasó una semana, luego 2. Una noche, salí a tomar aire y escuché un motor apagándose. No lo vi, pero lo escuché. Detrás de mi casa hay un callejón que baja directo al río. Me asomé sin luz, caminando despacio. La luna estaba alta, y lo vi. Una camioneta blanca, sin placas, con las luces apagadas. 3 hombres bajaron del vehículo, sacaron lo que parecía un bulto envuelto en plástico negro, y lo arrastraron hasta el agua. Lo hundieron. Ni un grito, ni una oración. Esperé a que se fueran, agazapado como rata. Luego bajé. No toqué el bulto. No soy suicida. Pero confirmé lo que ya temía. Ese río no solo cargaba agua y peces, era una fosa flotante. Regresé a casa con las piernas temblando. Quise hacer una llamada anónima, pero no había línea. Revisé el módem. Todo estaba bien. Al día siguiente, mi celular no encendía. Otro aviso, y entonces supe que me estaban vigilando. No era solo paranoia, lo vi. Una noche, al mirar por la ventana, encontré un auto estacionado frente a mi casa, con las luces apagadas. No se movió. No tocó el claxon. Estuvo ahí por más de 2 horas. Apunté la hora, tomé fotos, las borraron. No sé cómo, pero las fotos del celular desaparecieron. Solo quedó una imagen borrosa de la reja de mi patio y algo que parece una silueta detrás. Empecé a dormir con el machete junto a la cama. No comía afuera, no hablaba con nadie, ya ni al río salía. Me escondí en mi propia casa. Todo reventó la noche del 31 de mayo. Escuché pasos en el techo, 2 personas, mínimo. Luego una piedra rompió una ventana. Me encerré en el cuarto, apagando todo. Esperé con el machete en la mano y la respiración detenida. No entraron, solo rodearon la casa. Una advertencia final. Al día siguiente, empaqué lo básico y me fui a casa de mi hermana en Salina Cruz. Me inventé un problema de salud. Nadie me preguntó mucho. Desde entonces no volví a Tequisistlán. Pero he estado escribiendo esta historia, no para que se haga viral, no para hacerme el héroe, solo para dejar constancia. Allá en el río hay cuerpos, muchos, y hay gente en el pueblo que lo sabe, gente que cobra por callar, gente que deja que los muertos se vayan sin nombre. Yo fui uno de los que quiso hablar, casi me cuesta la vida, pero no me arrepiento, porque hay cosas que no se deben enterrar en silencio, ni siquiera cuando el río ayuda. Me llamo Rubén, nací en Juchitán, pero hace casi 8 años me fui a vivir a un rancho a media hora de Tequisistlán, a cuidar la casa de mis abuelos que había quedado abandonada. Dicen que en la sierra uno vive más tranquilo, y sí, lo creí durante mucho tiempo, hasta hace unos meses. Yo soy maestro de primaria. Desde que me titulé, he dado clases en la misma escuela de la comunidad, la telesecundaria de San Lucas. Me levanto todos los días a las 5, me echo un café negro con pan y camino unos 20 minutos hasta la escuela, entre cerros, polvo y arbustos. No hay señal, ni internet, a veces ni luz. Pero los muchachos, los de secundaria, son agradecidos. Uno enseña lo que puede con lo poco que hay. Era jueves cuando lo conocí. Nunca olvidaré ese día. Estaba terminando mi clase de historia cuando vi que llegaron 2 hombres en moto. Se estacionaron frente a la escuela, a pleno sol, y se quedaron ahí como si esperaran algo. Uno tenía barba cerrada y lentes oscuros. El otro, más joven, traía una chamarra negra que contrastaba con el calorón que hacía. No me alarmé al principio, pensé que eran familiares de algún alumno, pero al terminar la jornada, cuando ya me iba, el de la chamarra se me acercó. «¿Usted es el maestro Rubén?», me preguntó sin saludar. Asentí. Me miró con una sonrisa rara, como si supiera algo de mí que yo no. Me extendió la mano. «Me llamo Rogelio, trabajo con la gente de la sierra, los que cuidan los caminos». Sabía lo que eso significaba.
No era ningún secreto que por estos lados se movía gente armada, controlaban el paso de mercancías y a veces hasta organizaban comités de seguridad. Todo el mundo los conocía, pero nadie decía nada. «Queremos platicar con usted», dijo, sin rodeos. «Nada malo, solo una colaboración, una cosa sencilla». «¿Qué tipo de colaboración?», pregunté con cautela. «Nada complicado, no más que nos avise si vienen federales, gente extraña, cosas así. Usted que es de aquí, seguro se entera rápido. Por eso pensamos en usted». Lo miré fijamente. Era una trampa, lo sabía. Pero ahí estaba, el tipo hablándome como si fuera un favor entre vecinos. Le dije lo único que podía decir sin comprometerme. «Lo voy a pensar». Me palmeó el hombro y sonrió. «No se tarde mucho, profe. A veces pensar tanto no ayuda». Esa noche no pude dormir. Tenía los ojos abiertos, clavados en el techo de lámina, escuchando los sonidos del campo, grillos, perros a lo lejos, el crujido del tejado con cada ráfaga de aire. Pensaba en mis alumnos, en cómo explicarles historia, derechos humanos, cuando yo mismo estaba siendo puesto contra la pared. Al día siguiente, Rogelio no apareció, ni el sábado, ni el domingo. Creí que me había salvado. El lunes siguiente fui a dar clase como de costumbre. Daba civismo cuando una niña al fondo del salón levantó la mano. «Maestro, ¿es cierto que los narcos lo andan buscando?». La clase entera se quedó en silencio. «¿Quién te dijo eso?», pregunté, tratando de no perder la calma. «Mi papá dice que ya no venga nadie de fuera porque se están llevando gente, que usted ya no debe andar solo», dijo ella, bajando la mirada. No supe qué contestar. Esa misma tarde, tomé mi celular y aunque no tenía señal en casa, subí al cerro detrás del rancho hasta que apareció una rayita de cobertura. Llamé a un viejo amigo, Oscar, que vivía en Tehuantepec. Le conté todo. Me dijo que me saliera, que no fuera tonto, que ya no estaba jugando, pero yo no podía irme. ¿Y mis alumnos? ¿Y la gente que confía en mí? ¿A dónde iba a ir? Pasó otra semana sin noticias. Me relajé. Pensé que se habían olvidado de mí. El martes por la tarde, mientras regresaba caminando por la vereda que cruza el arroyo, vi humo. Venía del terreno a un lado del mío. Cuando llegué, vi la reja abierta, la puerta principal estaba forzada, todo revuelto, papeles tirados, el colchón volteado, mis libretas hechas trizas. En una de las paredes, con carbón, habían escrito: «Te dimos chance, profe». Salí corriendo, subí otra vez al cerro, llamé a Oscar, le pedí que viniera por mí. Me dijo que sí, que al día siguiente en la mañana estaría allí. Esa noche la pasé encerrado, con la escopeta de mi abuelo cargada, apuntando a la puerta. No dormí. Pero no llegaron en la noche. Llegaron al amanecer. Eran 3. Rogelio iba al frente. El segundo era el mismo de la moto. El tercero, un tipo gordo con barba de candado y cara de pocos amigos. «Profe», dijo Rogelio sin sonreír esta vez. Le dimos tiempo, le hablamos bien. ¿Qué parte no entendió? «No voy a colaborar con ustedes», dije, con la voz más firme que pude. Mis piernas temblaban, pero no lo dejé notar. Yo soy maestro, no informante. El gordo se rió. Rogelio me miró fijamente, luego bajó la vista, como decepcionado. Pues ni modo, me golpearon con la cacha de una pistola. Sentí que el mundo se me apagaba. Desperté en una camioneta en movimiento, con las manos amarradas y un costal sobre la cabeza. No sabía cuánto tiempo había pasado. El aire olía a diésel, tierra seca y sudor. Podía escuchar a 2 hombres hablando adelante, pero no distinguía lo que decían. Me llevaron hasta un claro en el monte, me bajaron a empujones, me golpearon, me preguntaron si ya lo había pensado bien, que si ya entendía cómo funcionaban las cosas. No respondí. Uno de ellos sacó una navaja, me la puso en la garganta. «Última oportunidad, maestro, con nosotros o contra nosotros. Mátame si quieres», le escupí. Me dieron otra golpiza. Cuando desperté, estaba colgado de las manos en un árbol. El costal ya no estaba, y el sol me pegaba directo en los ojos. Frente a mí, un cartel de cartón colgaba con un clavo del mismo árbol. Decía, con letras negras: «Así terminan los que hablan de más». Escuché el sonido de una moto alejándose. Pensé que iba a morir ahí, que nadie me iba a encontrar. Pero el destino tuvo otros planes. Un par de horas después, un grupo de campesinos que iban de camino al campo me encontraron. Uno de ellos era el papá de una de mis alumnas. Me bajaron, me dieron agua, me cargaron en una carretilla vieja hasta el pueblo. Llamaron a la policía estatal.
pero no hicieron nada. Nadie fue detenido. Nadie se presentó a declarar. En Tequisistlán todos sabían lo que había pasado, pero nadie decía nada. Nadie quería acabar como yo. Oscar vino por mí esa misma semana. Me llevó a Tehuantepec. Allí estuve internado 15 días. Me recuperé, físicamente. Pero desde entonces, cada vez que escucho una moto, me tenso. Cada vez que alguien me pregunta a qué me dedico, miento. Y cada vez que veo a un maestro rural en las noticias, pienso, ese pudo ser yo. Ya no vivo en la sierra. Ahora doy clases en una preparatoria en Salina Cruz. Mi nombre ya no es Rubén. Ya no firmo con mi apellido. Cambié todo, porque allá, en ese monte donde me dejaron colgado, aprendí la lección más dura de mi vida. En ciertas partes de México, ser honesto te puede costar la vida. Me llamo Luis, tengo 29 años, y aunque ya dejé Tequisistlán hace tiempo, cada que regreso a Oaxaca a visitar a mi familia, el aire tiene ese mismo olor a tierra seca, mezquite y leña quemada. Es un pueblo tranquilo para quienes no rascan bajo la superficie. Pero si te atreves a preguntar demasiado, a mirar donde no debes, se te revela otra cara, una que yo conocí de la peor manera. Esto que voy a contar pasó cuando tenía 16. Yo iba en la secundaria técnica del pueblo, y como la mayoría, vivía aburrido de la rutina, queriendo emociones, buscando cualquier cosa que rompiera la monotonía. Fue por eso que acepté ir con los demás al Palenque Viejo. Ese lugar era famoso, pero no por buenas razones. Cerró cuando yo era niño, después de un tiroteo que nadie quiso explicar. Desde entonces se quedó abandonado, cubierto de maleza, con las gradas de concreto llenas de grafitis, latas de cerveza y caca de sopilote. Lo que no sabíamos, o más bien, lo que ignorábamos a propósito, era que ese terreno tenía historia. Una historia que no se contaba en voz alta, pero que se filtraba en comentarios entre los adultos. Allí pasaban cosas, decían, cosas feas. La idea fue de David. Siempre tenía ideas pendejas pero tentadoras. Vamos a ver si es cierto que ahí torturaban gente, dijo un viernes por la tarde, después de clases. Éramos 5. Él, su hermano menor Toño, el Chente, que hablaba de más, Mario, el más callado, y yo. Nos colamos por el costado, por donde antes entraban los gallos y los cargadores. Al brincar la barda, lo primero que me golpeó fue el olor, a humedad y metal oxidado, como un taller cerrado por años. Adentro, el pasto crecido nos llegaba a las rodillas. Las gradas estaban llenas de basura vieja, pero lo que nos llamó la atención fue una parte hundida, cubierta con tablas podridas. Parecía que antes había sido una bodega o algo similar, pero cuando empujamos las tablas, notamos que debajo había una entrada. ¿Quién baja primero?, preguntó Chente. Nadie contestó. Finalmente, David sacó su celular y alumbró la escalera de concreto que descendía. Yo bajo, dijo, como si fuera el líder natural del grupo. Al principio pensábamos que solo era una bodega común, pero conforme bajamos, notamos que el aire cambiaba. Se sentía más espeso, más caliente, como si algo allá abajo siguiera respirando. Lo primero que vimos fue un colchón tirado, cubierto de manchas negras. Había más, una silla metálica atornillada al suelo, esposas colgando de los tubos, y en las paredes, ganchos como de carnicería. No era una bodega, era una especie de sala de retención, o eso parecía. Mario sacó su celular y empezó a grabar. David encontró una bolsa con cámaras viejas, tipo Handycam, con cintas mini DV adentro. Esto vale oro, dijo con los ojos encendidos. Todos estábamos nerviosos, pero la curiosidad era más fuerte. Avanzamos por el pasillo principal. Había otras habitaciones más pequeñas, cada una con una cama individual, sucia, sin sábanas, con botellas vacías en el suelo y restos de ropa interior tirada por ahí. En una, encontramos fotografías Polaroid pegadas en la pared. Nada explícito, pero cada imagen tenía una fecha y una palabra escrita con marcador negro. Violeta, junio 2006. Jorge, abril 2004. ¿Te acuerdas de esto? Salimos de ahí sin decir palabra. Nos miramos entre todos y, sin hablarlo, entendimos que lo que habíamos visto no podía ser público. Pero al día siguiente, David no aguantó las ganas y subió un clip borroso del cuarto de las esposas a su cuenta de Facebook. Fue viral, al menos, dentro del pueblo. 48 horas después, su casa fue baleada. Fue de madrugada, cerca de las 3. Nadie murió,
pero los impactos dejaron huella en todas las paredes de su sala. La policía local llegó, sí, pero no hicieron nada. Solo levantaron el acta, sin preguntas. El comentario entre vecinos fue: ¿para qué se meten donde no deben? Ese mismo día, su papá lo mandó a vivir con unos tíos a Guadalajara. Nadie lo volvió a ver. A nosotros no nos pasó nada inmediatamente, pero el miedo nos invadió. Mario borró los videos. Toño se salió de la secundaria. Chente dejó de hablar con todos. Yo me quedé con algo que no me dejaba dormir. Una de las cintas mini DV que me guardé sin decirle a nadie. La encontré en mi mochila. No recordaba haberla metido. Nunca la vi. No me atreví. Pasaron años. Me mudé a la ciudad, empecé a estudiar en Oaxaca capital y corté todo vínculo con los del grupo. Pero cada tanto, esa cinta me miraba desde el cajón de mi escritorio. Era como un recordatorio, como una astilla enterrada en la memoria. Hasta que hace 2 meses, regresé al pueblo. Mi madre había enfermado y necesitaba apoyo. Pasé varias noches en casa y una de ellas, revisando mis cosas viejas, encontré de nuevo la cinta. No me pregunten por qué, pero decidí verla. Conecté una cámara vieja que compré por Mercado Libre y me encerré en el cuarto. El video no tenía audio, era en blanco y negro, con fecha marcada en una esquina, 29 de julio, 2002. La imagen mostraba uno de los cuartos subterráneos. Una persona encapuchada entraba arrastrando a alguien cubierto con una sábana. Luego, el video se cortaba por unos segundos, y aparecía el mismo cuarto con una figura sentada en la silla metálica. Estaba amarrada. La cámara no se movía, pero el ángulo sugería que alguien la había colocado en una esquina, como si registrara todo por precaución, o como trofeo. El clip duraba 11 minutos. No mostraba tortura ni violencia física, pero había algo en la calma, en la quietud de esa escena, que me hizo detener la grabación a los 8 minutos. Era demasiado. Lo apagué, desconecté todo, y esa misma noche salí a quemarla en el patio. Esa madrugada, alguien tocó la puerta. Eran exactamente las 3:13. No abrí. A la mañana siguiente, los perros del vecino estaban muertos, envenenados. No lo conté a nadie, solo hice las maletas y me regresé a Oaxaca. Y desde entonces, cada vez que alguien menciona Tequisistlán o el Palenque Viejo, yo solo asiento y desvío la mirada. Porque la verdad es esta: el lugar sigue ahí. Las habitaciones ocultas, las cámaras oxidadas, los colchones sucios. La estructura puede estar cubierta de maleza, pero los cimientos siguen firmes. Y la gente que lo usaba, también. No lo digo como metáfora. Una semana después del tiroteo en casa de David, Toño desapareció. Chente se suicidó 2 años después. Mario fue atropellado afuera de su trabajo. Y yo, solo estoy esperando mi turno. Pero esta vez no pienso esconderme. Ya no soy el mismo adolescente curioso. Soy alguien que sabe lo que vio. Y aunque todos quieran olvidarlo, hay lugares que nunca dejan de ser lo que fueron. Me llamo Araceli. No sé por dónde empezar, y si esto que estoy haciendo servirá de algo. Lo único que tengo claro es que ya no puedo callar, aunque sea desde el encierro. Hace poco más de 6 meses, vivía en mi casa, la que construimos con mis papás allá por el rumbo de las lomas, entre Tequisistlán y el camino viejo a San Miguel Tenango. Siempre fue una tierra brava, pero era nuestra. Ahí nací, ahí crecieron mis hijos, ahí enterramos a mis muertos. Pero también fue en esa tierra donde empezó la pesadilla que me trajo hasta este cuarto con cortinas cerradas, donde el teléfono siempre está en silencio y los niños no pueden ni asomarse a la ventana. Todo comenzó por un terreno, un pedazo de monte que lleva el apellido de mi abuelo y que, según nosotros, estaba bien escriturado. No era nada del otro mundo. 3 hectáreas con mezquites, una barranca y un ojo de agua que a veces, en temporada de lluvias, soltaba un chorrito limpio. Pero desde hace un tiempo, gente de fuera comenzó a meter maquinaria. Primero fue un tractor viejo que dejó las marcas en la tierra, luego unos hombres, desconocidos, que pusieron estacas con hilo rojo, y después llegaron las casetas de plástico con lonas verdes. No preguntaron, solo se metieron. Yo no soy mujer de pleito, pero no me iba a quedar con los brazos cruzados. Fui al municipio, a San Miguel, a meter la denuncia. Me acompañó mi cuñado y uno de los señores de la asamblea. Entregamos copias, llevamos testigos, hasta nos paramos frente a la agencia agraria para exigir que nos escucharan. Ahí empezó todo. Primero fueron llamadas anónimas, voces de hombres, siempre al atardecer.
No decían su nombre, pero preguntaban cosas raras, que si mis hijos iban a la escuela de la cabecera o en San Carlos, que si los llevaba yo o los dejaba irse solos, que si todavía trabajaba en la panadería. Pensé que era pura intimidación barata. Pero entonces, un martes por la tarde, regresaba de dejar un encargo de pan en San Miguel Tenango. Iba sola en la camioneta vieja de mi papá, tomando el camino de terracería que bordea el arroyo seco. La carretera se veía tranquila, sin otros vehículos. A medio camino, justo en la curva de los eucaliptos, tú sabes cuál, la que da vuelta cerrada hacia el bordo del cerro, vi una camioneta blanca bloqueando el paso. Frené, pensé que era un choque o que alguien necesitaba ayuda. Pero antes de que pudiera bajar el vidrio, dos hombres se bajaron y caminaron hacia mí. No llevaban armas visibles, ni siquiera alzaron la voz. Solo uno de ellos, el más alto, se agachó para verme bien a través del vidrio y dijo: «Doña Araceli, ¿verdad? Mire, le vamos a pedir un favor, para no molestarla más adelante». Yo no contesté, ni bajé el vidrio, pero me temblaban los dedos en el volante. «Usted sabe lo que está haciendo», continuó. «Y hay gente que ya se cansó. Esto es sencillo. Va al municipio y retira su denuncia. Dice que se equivocó, que fue un malentendido, y se acaba el problema». Luego sacó algo del bolsillo, un sobre. Lo dejó sobre el cofre de mi camioneta y se alejó. Cuando se subieron de nuevo a su vehículo, se abrieron paso por el camino como si nada. Tardé casi un minuto en reaccionar. No podía ni moverme. El motor seguía encendido. Bajé del coche y tomé el sobre. Adentro había 3 fotografías. Una de mi hijo menor, saliendo de la escuela con su mochila de dinosaurios. Otra de mi hija en la cancha de básquet con sus amigas. Y la tercera, una de mí, dentro de la panadería, desde la calle. Ninguna de esas fotos las tomé yo. Esa noche no dormí. No le conté nada a mis hijos, pero los encerré conmigo en el cuarto. Llamé a la policía municipal. Me dijeron que lo iban a investigar. Pedí hablar con la Fiscalía Agraria, pero nadie contestaba. Pasaron 2 días. Me llegaron mensajes de texto sin número, solo diciendo: «Haz lo correcto». Luego, en la madrugada del viernes, escuché pasos afuera de mi casa. Eran como 3 personas. No entraron, pero dejaron algo en la puerta. Un costal con tierra fresca y una cruz de madera clavada en el centro. Ahí supe que ya no era solo una amenaza. Tomé una decisión. Saqué a mis hijos de la escuela, hablé con mi prima en Oaxaca capital y le pedí que me ayudara a rentar un cuarto, uno donde no preguntaran mucho. Nos fuimos de noche. Dejé el coche estacionado a unas cuadras para que pensaran que seguía en casa. Me llevé solo lo necesario: actas, papeles, el dinero que tenía guardado en una caja de galletas. No me despedí de nadie, ni de mis hermanas, ni del sacerdote del pueblo. Desde entonces, vivo escondida. Cambiamos de casa 3 veces en 6 meses. A veces alquilo en barrios donde nadie me conoce. Mis hijos ya no juegan en la calle. Yo no salgo sin gorra y lentes. Y cada semana cambio el chip del teléfono. He ido borrando mi rastro poco a poco, pero eso no significa que esté a salvo. Una vez, hace como un mes, encontré un pedazo de papel doblado en el parabrisas del coche que estoy usando. Era una servilleta con una palabra escrita en tinta roja: «Mentiste». Otra noche, mientras dormíamos, alguien arrojó una piedra con fuerza contra la puerta del departamento. No rompió nada, pero el estruendo hizo llorar a los niños por horas. Cuando miré por la ventana, vi a un hombre parado al otro lado de la calle, justo bajo la luz naranja de un poste. No se movía, no dijo nada, solo me observaba. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, 1 hora después, ya no había nadie. He pensado muchas veces en retractarme. No lo voy a negar, no por cobarde, sino por madre, por ver a mis hijos jugar tranquilos otra vez, por dejar de vivir con una mochila lista con documentos y una botella de agua, por si tenemos que huir de nuevo. Pero luego recuerdo el terreno, recuerdo a mi abuelo caminando con su bastón entre los mezquites, diciendo: «Esta tierra no se vende, mija, aquí está enterrado tu linaje». Y no puedo claudicar, no soy una heroína. No quiero salir en noticias, no quiero un altar ni que me digan valiente. Solo quiero vivir sin miedo, regresar a Tequisistlán, dejar de dormir con un cuchillo bajo la almohada. Pero sobre todo, quiero que mis hijos sepan que su madre no se dejó doblegar por cobardes. Escribo esto por si un día me pasa algo. Ya entregué copias de esta historia a una amiga de confianza.
Si me encuentran, si alguien me busca, sabrán que todo comenzó con un pedazo de tierra y una mujer que se negó a callar, y que por eso, hoy vivo en el silencio entre los cerros, esperando que algún día, alguien más alce la voz.